Como año con año ya es parte de estas tradiciones que pues el departamento, pero específicamente nuestro municipio recibe una gran cantidad de visitantes. Hoy se está inaugurando este centro de primeros auxilios, podríamos llamar, en donde están listos para poderles auxiliar a los visitantes en cualquier momento. Quiero contarles de que tenemos una grúa disponible por si fuera necesario, tenemos mecánicos, tenemos también por parte de la municipalidad se contrató a 3 personas, los famosos hombres ranas, ¿verdad? Que están disponibles también. Es el caso de una señorita y 2 jóvenes que ya año con año han estado trabajando también para la municipalidad en estos días importantes en que pues tenemos la visita de varias personalidades, varias personas, familias completas y van a estar ubicados específicamente en el balneario de Pachitac. Contarles de que tanto en Pachitac como en Lemoa pues igual van a haber personas disponibles, instituciones listas para poder prestar los auxilios si fuera necesario. Ojalá no tengamos necesidad de tener que utilizarlo, pero si este fuera el caso, estamos listos para poder apoyar. La base la tenemos aquí en la aldea Lemoa del municipio de Santa Cruz de Quiché, pero también comentarles que tenemos en la mayoría de municipios de Quiché, los cuales son coordinados tanto por los alcaldes como por las instituciones en las cuales se encuentran, como la Policía Nacional, el Ejército de Guatemala, las unidades de bomberos, tanto municipales como voluntarias, que están siempre en apresto. También hay unidades de la Cruz Roja que nos van a estar apoyando dentro de los municipios. Señor gobernador, para los empleados de estas instituciones de socorro no existen vacaciones de Semana Santa en este momento. Realmente no existen vacaciones de Semana Santa, realmente ellos, su vocación es la de servir y no están escatimando esfuerzos para podernos apoyar en los días de descanso o días festivos. El Ejército de Guatemala ha desplegado unidades en diferentes partes del departamento de Quiché y Solola para beneficio de la población quichelense y de Solola. ¿Cuántos elementos están disponibles para esta Semana Santa? Tenemos 357, asimismo en esta área, adherido a eso, en la 5ª Brigada de Infantería proporcionó 80 elementos que van a estar empeñados directamente en lo que son los centros turísticos. Contamos con medicamento y así como con camillas e inyecciones para ser utilizadas en cualquier caso que se nos presente sobre la ruta, y además pues que mantenemos monitoreada la ruta de lo que es Lemoa hasta Santa Cruz del Quiché, si en algún dado caso pues se llegara a dar un accidente de tránsito. ¿Cuál es el índice de accidentes que se han manejado en años anteriores? En años anteriores, en épocas de Semana Santa, se vienen manejando un aproximado de 30 a 40 accidentes de tránsito en todo lo que abarca la Semana Santa. El día de hoy, hasta el momento, no se registró ningún. Hasta el momento, pues no se ha registrado ningún hecho de tránsito en este sector.